empresa. ¿De acuerdo? El mapa de contenido es una herramienta que es muy sencilla de configurar, lo puedes hacer incluso en un papel, con un esquema o en un documento Excel, y te sirve para identificar cuáles son los contenidos que tienes disponibles para tus buyer personas en cada momento de su ciclo de compra. Entonces, es una matriz, como esta que he dibujado aquí a modo de ejemplo, que iremos viendo ahora mismo, en la que hay al final tres variables distintas. Por un lado, en el eje vertical tenemos el buyer persona o los buyer personas a los que está dirigido nuestro proyecto de inbound marketing. En el eje horizontal están las tres principales fases por las que pasa el usuario a lo largo de su proceso de compra, que nosotros ahora te explicaremos los nombres que les damos y exactamente qué tipo de información necesitamos para cada una de ellas. Y después, en los cuadrantes resultantes, lo que pondremos serán los contenidos que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? O los que pensamos también crear, también sirve para planificar. A nivel de fases, tenemos por un lado el Pain Investigation. En esta fase, el usuario lo que hace es darse cuenta de que tiene un problema o una necesidad y empieza a realizar búsquedas y consultas para entender exactamente cuál es este problema. Entonces, en esta fase, los contenidos que debemos aplicar o que debemos disponer o que debemos crear son contenidos educativos que se dediquen a explicar en profundidad pues, cuál es el origen de estas problemáticas. Por ejemplo, a lo largo de todo el vídeo voy a ir utilizando el mismo ejemplo. Imaginémonos que trabajamos orientados a un director de marketing cuyo problema es que no genera suficientes leads para el departamento comercial o quiere generar más leads. Pues bien, en esta primera fase, al darse cuenta de que no está cumpliendo con los requisitos que tiene el departamento de ventas, las búsquedas que podría empezar a realizar serían pues, cómo generar más leads, cómo mejorar la conversión, este tipo de consultas, o cómo convertir más el tráfico de la web. Existen muchos tipos de consultas que podría utilizar y nosotros podríamos separar, por ejemplo, artículos de blog en los que cubriéramos estas preguntas, ¿no? Que le diéramos alternativas para generar más leads, cómo mejorar la conversión de un artículo en concreto o lo que sea. Después, estaría la fase de Alternatives Investigation, que aquí el usuario ya conoce exactamente, ha entendido cuál es su problema, ¿no? Quizás, y lo que hace es buscar alternativas para solucionarlo. Entonces, en esta fase de aquí, a veces hay alguna duda de cómo separamos o cómo identificamos cuándo un contenido es de Alternatives y cuándo es de Pain Investigation. Te diría que te puedes hacer una pregunta que es bastante sencilla, pero que a mí, por ejemplo, me sirve mucho para clarificarme, que es, si la persona puede entender el contenido sin tener ninguna noción previa sobre esa temática, podríamos aplicar o podríamos entender que está en la fase de Pain, porque lo podría entender alguien que empieza a realizar este proceso de consulta. En cambio, ¿la persona necesita nociones previas para entender el contenido que le vamos a presentar? Entonces estaría en la fase de Alternatives. ¿De acuerdo? En esta fase de aquí, por lo tanto, necesitamos información un poco más extensa o más intensiva en lo que es la explicación de la problemática y que empiece ya a dar soluciones concretas, aunque no tengan que ver con nosotros, con nuestro servicio, con nuestro producto, pero que empiece a dar opciones y herramientas al usuario para poner remedio a este problema o necesidad que se le ha presentado. Entonces, aquí, por ejemplo, pues podríamos tener ebooks, tener checklists de cómo solucionar un determinado problema paso a paso, por ejemplo, podríamos hacer podcast, vídeos, existen una multitud de formatos que podríamos utilizar. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto del director de marketing, lo que podríamos hacer es, nosotros en nuestro caso somos una agencia de inbound marketing, ¿no? Y el inbound marketing te permite generar más leads para el departamento de ventas. Pues podríamos separar un ebook que explicara, por ejemplo, las mecánicas del inbound marketing para generar leads, o el ROI del inbound marketing, también sería muy interesante para este buyer persona, o incluso los resultados del inbound marketing. Entonces, la última fase es a la que nosotros llamamos Providers Investigation, que en esa fase la persona ya ha entendido las alternativas que hay en el mercado y lo que busca es directamente proveedores, como dice el nombre, proveedores para que le ayuden a solucionarlo, si él no puede hacerlo en primera instancia. Aquí, nuevamente, es donde las empresas tienen más contenido, ¿de acuerdo? Porque aquí vendría toda la información de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, habría, por ejemplo, llamadas comerciales, casos de éxito, calculadoras de precios, ofertas especiales. Son ofertas que realmente aquí ya muchas veces pueden estar incluso en la web corporativa, mientras que en las anteriores fases quizás es más probable que lo tengamos alojado en nuestro blog, ¿de acuerdo? En nuestro blog corporativo. Visto estas tres fases, ¿para qué nos serviría, por ejemplo, crear un mapa de contenidos así?
Pues bien, básicamente te diría que son 4 líneas en las que nos ayuda un mapa de contenidos. La primera sería en el diagnóstico, porque lo que suele pasar es que muchas empresas, como te comentaba, tienen mucho contenido, en la fase de providers, tienen mucho contenido comercial, pero les falta atender al usuario en el resto de fases, ¿de acuerdo? No tienen quizás información menos comercial, más informativa o educativa. Entonces, nos sirve para identificar claramente cómo estamos en esta matriz de contenidos, exactamente qué faltaría para que acabáramos de poder atender al usuario correctamente, ¿de acuerdo? Y también nos serviría para que identifiquemos si estamos entregando información de valor a todos nuestros buyer personas, porque puede ser que estemos muy centrados, por ejemplo, como comentaba, en el director de marketing, pero que nos estemos olvidando de un CEO que también debe encargarse de definir una estrategia de marketing. Me lo invento. La segunda vía por la que nos puede ayudar un mapa de contenidos es por la planificación, porque viendo el estado nos permite hacer un buen diagnóstico, una buena auditoría de nuestra situación de la estrategia de contenidos, pues podríamos hacer una planificación de cuáles son los siguientes contenidos que debemos generar para realmente tener toda esta matriz cubierta y con información de utilidad para los buyer personas. La tercera área en la que nos puede ayudar es para crear lead nurturing, es decir, para la automatización del marketing, porque a la que nos encontremos con que tenemos una línea de contenidos completa, lo que tenemos es la posibilidad de poner en marcha una cadena de lead nurturing que entregue este contenido de forma automatizada y recurrente a los buyer personas que empiecen a entablar relación con nuestra empresa. Y por último estaría la fase de análisis, porque un mapa de contenidos te sirve también, por ejemplo, para definir objetivos a nivel de tu estrategia de marketing de contenidos, porque, por ejemplo, si disponemos de información en nuestro blog en la fase de Pain, quizás un indicador de que realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo es que la gente se suscriba al blog para poder recibir futuras actualizaciones de información. O, por ejemplo, que la persona se descargue una guía en profundidad de un tema es para nosotros un sinónimo de que la persona está en la fase de alternatives. Entonces nos permite ir marcando checkpoints por los que pasa el usuario en su ciclo de compra y para conocerle mejor también. Entonces, en la fase de análisis también nos permitirá identificar si realmente los buyer personas están siguiendo este recorrido y nos permitirá saber si realmente estamos acertando con los contenidos que estamos preparando. Porque podría ser, por ejemplo, que mucha gente consuma información en la fase de Pain, pero que no avancen a la fase de Alternatives. O bien también podría pasar que los contenidos en la fase de Providers, los que son más comerciales, realmente no generen interés y que las personas no se conviertan luego en oportunidad comercial. Entonces, realmente esta herramienta creo que, para lo fácil que es de poner en marcha, merece mucho la pena realmente crearla, porque te permitirá entender mucho mejor a tu usuario, bueno, al visitante que tienes en tu página web, para también poder darle una mejor atención, y a la vez te permite pues estructurar mejor incluso tu estrategia de inbound marketing, porque como sabrás el marketing de contenidos es casi el pilar fundamental de este tipo de metodología. Entonces yo te animo a que compartas en los comentarios si dispones de un mapa de contenidos en tu empresa, qué experiencias tienes y evidentemente si tienes cualquier duda aquí estoy para resolverla. Y te recomiendo también que si quieres más información de este estilo te suscribas a nuestro canal de YouTube o a nuestro blog corporativo, donde podrás leer artículos como este, incluso más extensos. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos a la siguiente. ¡Hasta luego!